¿Qué pensarían si les dijera que ese desayuno tan saludable, a base de requesón o queso fresco, podría estar disparando su insulina más que un trozo de tarta? Suena a locura, ¿verdad? Toda la vida nos han enseñado que el azúcar es nuestro gran enemigo y que las proteínas son las mejores aliadas para nuestra salud y para mantener la línea. Pero hoy vamos a revelar una verdad sorprendente sobre esos alimentos que todos consideramos sanos. En este video, descubrirán por qué el requesón, el yogur e incluso ciertos tipos de carne pueden ser enemigos ocultos si lo que buscan es controlar su azúcar y su insulina. Voy a darles los nombres de los 6 principales culpables que, en silencio, están saboteando sus esfuerzos por perder peso y mantenerse sanos. ¿Todavía creen que cualquier proteína es siempre segura? Escriban sí o no en los comentarios. Les prometo que, para cuando termine el video, su opinión habrá cambiado por completo. Quédense con nosotros, porque esto les va a interesar mucho. Antes de pasar a la lista de alimentos, entendamos lo básico. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del índice glucémico. Es lo que mide la rapidez con la que los carbohidratos elevan el azúcar, es decir, la glucosa, en la sangre. Durante mucho tiempo, esta ha sido la guía principal para las personas con diabetes o para quienes quieren adelgazar. Si comemos algo con un índice glucémico alto, como el pan blanco, el azúcar sube de golpe. Es sencillo de entender, pero la ciencia avanza y ahora existe un concepto mucho más importante, el índice insulínico. Este mide qué tanto un alimento estimula al páncreas para que libere insulina. Y aquí es donde se pone interesante. Resulta que algunos alimentos que casi no tienen carbohidratos y tienen un índice glucémico bajo, pueden provocar una descarga enorme de insulina. Imaginen que el azúcar es un invitado que llega a casa llamando a la puerta con mucho ruido. La insulina, por su parte, es el portero que abre esa puerta. Pues bien, algunas proteínas son como invitados muy silenciosos que entran sin llamar, pero que hacen que el portero, la insulina, se vuelva loco, abra todas las puertas de par en par y cause un auténtico desorden en toda la casa. ¿Por qué es tan importante para nosotros cuidar nuestra respuesta a la insulina? Verán, la insulina no es solo esa hormona que quita el azúcar de la sangre. Es, en realidad, una señal muy potente que le da a nuestras células una orden muy clara: aguardar. Por un lado, ayuda a que el azúcar entre en las células para darnos energía, pero al mismo tiempo le dice a la grasa: alto, no salgas de ahí. Ahora toca almacenar. Cuando tenemos la insulina siempre alta, algo que los médicos llaman hiperinsulinemia, el cuerpo se queda atrapado en un estado de ahorro de grasa permanente. En ese modo, quemar grasa es prácticamente imposible, porque el proceso se bloquea por completo. Podemos estar haciendo una dieta estricta o contando cada caloría, pero si lo que comemos dispara nuestra insulina, bajar de peso será una tarea muy difícil. Además, si estos niveles se mantienen altos mucho tiempo, las células se cansan y dejan de responder. Es lo que conocemos como resistencia a la insulina, y es la puerta de entrada a la diabetes tipo 2 y a otros problemas de salud crónicos. Por eso, si queremos envejecer con salud, no basta con vigilar el azúcar. La verdadera clave está en mantener a raya nuestra insulina. Vamos a profundizar un poco más en la historia del índice insulínico. Este concepto fue creado por la doctora Susan Holt, de la Universidad de Sydney, allá por los años 90. Ella y su equipo llevaron a cabo una investigación muy importante. Le daban a un grupo de voluntarios raciones de distintos alimentos, todas con exactamente 240 kilocalorías. Después, durante las siguientes 2 horas, les medían el nivel de insulina en sangre cada 15 minutos. Para tener una referencia, igual que se hace con el índice glucémico, utilizaron el pan blanco como medida estándar, dándole un valor del 100%. Los resultados de aquel estudio cambiaron por completo lo que sabíamos sobre nutrición. Se descubrió que los alimentos ricos en proteínas y grasas también provocan una respuesta de la insulina y que, a veces,
esta reacción es incluso más fuerte que la que producen los carbohidratos. Aquel estudio nos enseñó que fijarnos solo en los carbohidratos es como intentar ver el mundo a través del ojo de una cerradura. Para entender realmente cómo funciona nuestro cuerpo, debemos tener en cuenta la reacción de la insulina a todo lo que comemos en su conjunto. Vamos ahora con el primero de nuestra lista, y prepárense, porque este es el más inesperado de todos: los lácteos. Sí, como lo oyen, toda esa lechería que tanto nos gusta. Una sorpresa, ¿verdad? Toda la vida nos han dicho que el queso fresco, el yogur o el kéfir son la base de una alimentación sana porque tienen muchas proteínas y pocos azúcares. Parece el alimento perfecto, ¿no les parece? Pues bien, aquí viene el problema. Resulta que, aunque los lácteos no suben el azúcar de golpe, provocan una reacción de insulina exagerada en nuestro cuerpo. Para que se den una idea, el índice de insulina de la leche es casi tan alto como el del pan blanco. ¿Y por qué ocurre esto? Los científicos explican que se debe a la combinación especial de proteínas que tiene la leche. Estas sustancias envían una señal directa al páncreas para que fabrique insulina de inmediato. Es como si nuestro organismo recibiera el aviso de que viene un gran banquete, y por si las moscas, soltara una descarga enorme de insulina para prepararse. Y ahora, hablemos del gran protagonista de nuestro análisis: el requesón. Su índice insulínico es de 120 unidades. Permítanme repetirlo: 120. Eso es un 20% más que el pan blanco, que siempre usamos como ejemplo de lo que hace daño a nuestra salud. ¿Cómo es esto posible? El requesón es básicamente caseína pura, una proteína de absorción lenta que, en teoría, debería procesarse de forma suave y constante. Sin embargo, su combinación de aminoácidos actúa como un potentísimo estimulante para el páncreas. Al comer requesón, el nivel de azúcar en la sangre apenas se mueve. Si usan el glucómetro, verán cifras perfectas. Pero por dentro, se desata una verdadera tormenta de insulina. En ese instante, el cuerpo recibe una señal clarísima: empezar a acumular grasa. Para quienes sufren de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, este refrigerio supuestamente saludable puede frenar en seco la pérdida de peso y empeorar su estado, incluso si el azúcar parece estar bajo control. Es el ejemplo típico de cuando nos centramos en tratar solo el síntoma, que es el azúcar alto, pero ignoramos la verdadera raíz del problema: el exceso de insulina. Seguimos nuestro recorrido por el pasillo de los lácteos. El segundo producto de nuestra lista es el yogur, especialmente el desnatado. Este es, sin duda, el gran invento del marketing del siglo XXI. Llevan décadas metiéndonos en la cabeza que la grasa es el enemigo y nos han vendido los 0%, como si fuera la solución a todos nuestros problemas. Pero piénselo bien. ¿Qué ocurre cuando le quitan la grasa a un alimento? Pues que pierde todo el sabor y esa textura cremosa que tanto nos gusta. Para arreglarlo, los fabricantes no escatiman en añadirle de todo: azúcar a montones, almidones, purés de frutas y otros carbohidratos de absorción rápida. Al final, terminamos con un producto que provoca una subida de insulina mucho mayor que el yogur entero de toda la vida. Y ojo, porque aunque elijamos un yogur griego natural sin azúcar, su índice insulínico sigue siendo altísimo, rondando los 115. El motivo es el mismo que con el requesón. Las proteínas de la leche estimulan con mucha fuerza la producción de insulina. Así que, eso de desayunar un yogur desnatado pensando que así vamos a adelgazar, es, sinceramente, una de las peores estrategias que podemos seguir. El tercer lácteo que debemos tener en cuenta es la propia leche. Su índice insulínico, como ya les comenté, es de aproximadamente 98. Aquí nos enfrentamos a un doble efecto. Por una parte, está la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Esta se descompone en glucosa y galactosa, elevando por sí sola nuestros niveles de azúcar en sangre. Por otra parte, están las proteínas lácteas, como el suero y la caseína,
que provocan una fuerte descarga de insulina. Esta combinación de azúcares y proteínas crea una situación muy exigente para nuestro páncreas. No es casualidad que los deportistas tomen batidos de proteínas con leche después de entrenar. Lo hacen a propósito para provocar ese pico de insulina y así empujar los nutrientes hacia los músculos para que crezcan y se recuperen. En ese momento y para ellos es algo útil. Sin embargo, si usted no está levantando pesas en el gimnasio, sino que simplemente se toma un café con leche mientras está sentado, ese subidón de insulina no le traerá nada bueno. Al contrario, solo le causará perjuicios y esos centímetros de más en la cintura que tanto queremos evitar. Debemos ser especialmente cuidadosos con los yogures o productos lácteos que llevan azúcar añadida, porque ahí, al efecto natural de la leche, se le suma una carga extra de azúcares que es todavía más dañina para nuestra salud. Sé que esto puede sorprender a muchos. Seguro que se estarán preguntando, ¿y ahora qué? ¿Tengo que dejar los lácteos para siempre? No, no hay que ser tan drásticos. Todo depende de cada persona. Si usted es alguien sano, se mantiene activo y no tiene problemas de peso ni de metabolismo, tomarse un yogur o un poco de requesón de vez en cuando no le va a hacer daño. Pero, si lo que busca es perder esos kilitos de más, o si le han diagnosticado resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, quitar los lácteos por un tiempo puede darle resultados asombrosos. Muchas personas, con solo dejar de lado la leche y sus derivados, notan enseguida cómo empiezan a bajar de peso, se sienten menos hinchadas y ven que su piel mejora muchísimo. Esto sucede porque, al evitar estos productos, baja el nivel de insulina en el cuerpo. Así, nuestro organismo por fin deja de almacenar grasa y empieza a usarla como energía. Haga la prueba. Deje los lácteos durante 2 o 3 semanas y observe cómo se siente y cómo cambia su peso. Los resultados le van a sorprender de verdad. Dejamos atrás los lácteos y pasamos ahora a la sección de carnicería. Aquí también nos vamos a llevar alguna que otra sorpresa. Resulta que el segundo gran grupo de alimentos con un índice insulínico alto son, precisamente, ciertos tipos de carne. Pero cuidado, que no todas las carnes son iguales. La regla general es esta: cuanto más magra es la carne, es decir, cuanta menos grasa tiene, mayor es la respuesta de nuestra insulina. Esto rompe por completo con lo que nos han dicho toda la vida, que la pechuga de pollo es lo ideal para la dieta y que la carne de cerdo es perjudicial. Pues bien, si miramos los niveles de insulina, la realidad es justo al revés. La grasa natural de la carne ayuda a que se digiera más lentamente y, lo más importante, suaviza muchísimo la reacción de la insulina en el cuerpo. Sin embargo, las proteínas sin nada de grasa se absorben muy rápido y estimulan con más fuerza al páncreas. Esta es una prueba más de que haber demonizado las grasas naturales fue el gran error de la nutrición del siglo pasado. Pasemos ahora al cuarto alimento de nuestra lista: la carne de ternera, y en especial, la carne magra. Su índice de insulina ronda los 51 puntos. Puede parecer poco si lo comparamos con los 120 que tiene el queso fresco, pero sigue siendo un valor importante, sobre todo teniendo en cuenta que su índice glucémico es de 0. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la ternera es muy rica en unos aminoácidos llamados BCAA, concretamente en uno llamado leucina. La leucina es conocida por ser uno de los aminoácidos que más estimula la insulina, ya que le envía una señal directa al páncreas para que empiece a producirla. Pero cuidado, esto no significa que debamos dejar de comer carne. Simplemente, si usted quiere controlar sus niveles de insulina, es mejor elegir cortes un poquito más grasos, como un buen entrecot o un rib eye, en lugar de un filete de solomillo demasiado limpio. Y no olvide algo fundamental: acompañe siempre la carne con fibra, como unas buenas verduras, y añada grasas saludables. Por ejemplo, un chorrito de aceite de oliva. Esto ayudará a que la curva de insulina sea mucho más suave y que la comida sea más beneficiosa para su metabolismo.
Siguiendo con lo que veníamos comentando, es importante saber que no solo la carne roja puede ser un problema. Algunos tipos de pescado también provocan una respuesta de insulina bastante alta. Y aquí se cumple la misma regla. Cuanta menos grasa tenga el alimento, mayor será el pico de insulina. Por eso, nuestro quinto grupo de alimentos es el pescado blanco. Hablo, por ejemplo, del bacalao o del atún, especialmente ese que viene en lata al natural. Sorprendentemente, su índice de insulina puede ser incluso superior al de un trozo de cerdo graso. En cambio, los pescados azules, como el salmón, la caballa o el arenque, son una opción mucho mejor. Al ser ricos en grasas saludables y omega 3, la respuesta de la insulina es mucho más suave. En este caso, la grasa actúa como un freno natural, ralentizando la digestión y quitándole carga de trabajo al páncreas. Así que, cuando vayan a la pescadería, mi consejo es que opten por las variedades más grasas, no solo por el beneficio del omega 3, sino porque ayudarán a su organismo a mantener la insulina en niveles estables. Esa idea tan extendida de ponerse a dieta a base de bacalao hervido y pechuga de pollo, desde el punto de vista del control de la insulina, no es precisamente la mejor estrategia. Y llegamos al sexto puesto, que es, sin duda, el mayor responsable de que se nos dispare la insulina. Hablo de los batidos de proteínas, y en especial de la famosa proteína de suero de leche. Esto es una auténtica bomba para nuestro organismo. Su índice de insulina puede llegar a los 160 puntos. Imagínense, eso es mucho más que el azúcar puro. La proteína de suero se absorbe de forma casi instantánea. En cuanto la tomamos, la sangre se llena de aminoácidos, y el cuerpo reacciona provocando una descarga de insulina enorme. Esto puede ser útil para un deportista joven que acaba de entrenar duro y necesita recuperar sus músculos. Pero para una persona normal, que toma estos batidos para sustituir una comida o con la idea de adelgazar, es un error total. Tener esos subidones de insulina tan fuertes sin hacer un esfuerzo físico intenso es el camino directo hacia la resistencia a la insulina. Por eso, si usted no es un atleta profesional, lo mejor es obtener las proteínas de los alimentos de toda la vida. En la comida real, la proteína viene acompañada de grasas naturales y fibra, lo que ayuda a que nuestro cuerpo la procese poco a poco, de forma equilibrada y sin sobresaltos para su salud. En resumen, ya conocemos esos 6 grupos de alimentos que pueden disparar nuestra insulina. Los lácteos, especialmente el requesón y el yogur, la ternera magra, el pescado blanco y la proteína de suero. ¿Qué tienen todos ellos en común? Principalmente 2 cosas. Primero, un alto contenido en proteínas con muy poca grasa y casi nada de hidratos. Y segundo, una composición especial de aminoácidos que estimula mucho la producción de insulina. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Hay que tenerle miedo a la proteína? Por supuesto que no. La proteína es el material de construcción fundamental para nuestro cuerpo. El secreto no está en dejar de comerla, sino en saber combinarla bien, especialmente con las grasas. Las grasas saludables son nuestras mejores aliadas para mantener la insulina a raya. Prácticamente no provocan ninguna reacción de la insulina y, además, ayudan a que el cuerpo absorba las proteínas y los hidratos de forma mucho más lenta. De esta manera, la respuesta de nuestro organismo es mucho más suave y equilibrada. Por eso, la regla de oro para cuidar nuestra salud es muy sencilla. Asegúrese de añadir siempre grasas buenas en cada una de sus comidas. Veamos un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Imaginen que desayunan un poco de requesón. Como ya hemos visto, esto provoca un aumento repentino y fuerte de la insulina. Ahora, piensen en un desayuno distinto. Al mismo requesón le añadimos una cucharada de aceite de oliva o de lino, un puñado de nueces o unas semillas de chía. Aquí la situación cambia por completo. Las grasas del aceite y de los frutos secos hacen que el estómago se vacíe más despacio.
De este modo, las proteínas pasan a la sangre de forma lenta y constante, logrando que el pico de insulina sea mucho menor. Lo mismo sucede con la carne. En lugar de buscar siempre un corte de ternera muy magro, es mejor elegir un filete que tenga algo de grasita. Si van a comer pechuga de pollo, acompáñenla con un poco de salsa pesto o un buen guacamole. Y al pescado, añádanle una salsa cremosa o simplemente un buen chorro de un buen aceite por encima. Este truco tan sencillo nos permite seguir disfrutando de los alimentos que nos gustan, pero manteniendo la insulina bajo control. Recuerden siempre esta regla de oro. La proteína nunca debe ir desnuda. Siempre debe estar acompañada de grasas saludables y fibra. Vamos a ver ahora qué alimentos son nuestros mejores aliados si lo que queremos es mantener la insulina bajo control. Se trata de productos con un índice insulínico bajo. En el primer puesto tenemos, sin duda, los huevos. Su índice es muy bajito, de apenas 31. Son una fuente fantástica de proteínas de gran calidad y de grasas saludables, que se encuentran sobre todo en la yema. Por eso, prepararse unos huevos revueltos o una buena tortilla para desayunar es una elección estupenda. Después tenemos el pescado azul, como el salmón, la caballa o el arenque. En cuanto a la carne de ave, es mejor elegir piezas que tengan algo de piel o de grasa, como los muslos o las alitas. Son una opción mucho más recomendable que la pechuga, que siempre queda más seca. Si miramos al mundo vegetal, los grandes campeones son el aguacate, las aceitunas y, por supuesto, el aceite de oliva. También son muy beneficiosos los frutos secos, especialmente las nueces y las macadamias, así como las semillas de chía, de lino o de calabaza. Por último, no nos pueden faltar todas las variedades de col, las verduras de hoja verde, los pepinos y los calabacines. Estos vegetales tienen mucha fibra y prácticamente no afectan a nuestros niveles de insulina. Estos alimentos, sencillamente, deberían ser la base de nuestra dieta diaria. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con los cereales y las frutas? Si siempre nos han dicho que son muy sanos. Y es verdad, tienen vitaminas y mucha fibra. Sin embargo, si usted ya tiene resistencia a la insulina, debe tener cuidado. Incluso esos carbohidratos llamados lentos, como los de la avena, pueden provocarle una subida importante de azúcar y de insulina. La fruta, por su contenido en fructosa, también supone una carga pesada para el hígado. Esto puede empeorar la resistencia a la insulina, especialmente si se consume en grandes cantidades o en forma de zumos y batidos. Por eso, mientras esté en la etapa de perder peso y buscando que su cuerpo vuelva a ser sensible a la insulina, es necesario limitar seriamente los carbohidratos, incluso los integrales. Lo ideal es obtener la energía de verduras que no tengan almidón. Más adelante, cuando su metabolismo se haya normalizado, podrá volver a incluir poco a poco y con mucha precaución pequeñas porciones de frutos rojos o algo de batata, observando siempre cómo reacciona su organismo. Hay otro punto clave que debemos comprender: la frecuencia con la que comemos. Durante años nos vendieron la idea de que debíamos comer 5 o 6 veces al día en porciones pequeñas para activar el metabolismo. Pero hoy sabemos que, para quienes tienen problemas con la insulina, este es uno de los peores consejos que se pueden seguir. Verán, cada vez que ingerimos algo, por pequeño que sea el bocado, nuestro cuerpo libera insulina. Si pasamos el día picando, la insulina nunca baja a sus niveles normales. El cuerpo se queda atrapado en modo ahorro y no tiene oportunidad de quemar la grasa acumulada. Para recuperar la salud y mejorar nuestra respuesta a la insulina, lo ideal es hacer solo 2 o 3 comidas al día, eliminando por completo los picoteos entre horas. De esta forma, le damos un respiro necesario al páncreas y permitimos que los niveles de insulina bajen de verdad, abriendo por fin la puerta a la quema de grasa. El ayuno intermitente, como el famoso esquema de 16 horas de descanso por 8 de comida,
Es una herramienta excelente y muy eficaz para lograr este objetivo. Muchos diabéticos le tienen miedo a la grasa porque, durante años, les han dicho que su alimentación debe ser baja en grasas. Pero eso es un gran error y además es muy peligroso. Una dieta rica en grasas saludables, con una cantidad moderada de proteína y muy pocos carbohidratos, es la forma más efectiva y comprobada por la ciencia para tratar la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Al quitar los carbohidratos, el cuerpo empieza a usar la grasa como su principal fuente de energía. A este proceso se le llama cetosis. En este estado, el azúcar y la insulina en la sangre se estabilizan por fin en niveles bajos. La dieta keto, o su versión más sencilla, la dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, hace maravillas. Permite que muchas personas reduzcan sus medicamentos o incluso dejen de necesitarlos, siempre, por supuesto, bajo la supervisión de su médico. Así que, piérdale el miedo a la mantequilla, a la manteca, a la carne con su grasita y a las yemas de huevo. Su verdadero enemigo es el azúcar y el exceso de harinas que disparan la insulina, no las grasas naturales. Vamos a desmentir otro mito muy común. Seguramente han oído que no hay que preocuparse cuando la proteína eleva la insulina, porque supuestamente el cuerpo libera otra hormona llamada glucagón, que compensa ese efecto y evita que almacenemos grasa. Pero tengan cuidado, porque esto es solo una verdad a medias que puede confundirnos. Es cierto que el glucagón eleva el azúcar en la sangre al estimular al hígado, pero lo que no nos dicen es que no anula la función principal de la insulina: bloquear la quema de grasa. Mientras los niveles de insulina sean altos, nuestro cuerpo no podrá deshacerse de la grasa acumulada, sin importar cuánto glucagón haya en el sistema. Este mecanismo sirve para mantener el azúcar estable, pero no nos protege de los efectos negativos de tener la insulina siempre alta. Por eso, pensar que el glucagón nos da permiso para comer queso o lácteos en exceso es un error. Lo que realmente debemos buscar para estar sanos es que nuestros picos de insulina después de comer sean lo más bajos y breves posible. Recuerden, para cuidar el metabolismo, la clave es la moderación. Es fundamental recordar que cada cuerpo es un mundo. Aunque el índice insulínico nos sirve de guía general, la realidad es que no todos reaccionamos igual a lo que comemos. Todo depende de nuestra genética, de qué tanto nos movamos al día, de la salud de nuestra digestión y de cómo nuestro organismo maneje la insulina. Si quieres saber de verdad qué le sienta bien y qué no, la mejor herramienta es el monitor continuo de glucosa. Es ese pequeño sensor que se coloca en el brazo y que nos muestra, al momento, cómo está nuestro nivel de azúcar. Al observar cómo cambian los gráficos después de comer, podrá identificar claramente quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos en la mesa. Se sorprendería al descubrir que un alimento supuestamente bueno le provoca una subida de azúcar inesperada, mientras que otro de la lista de los prohibidos le sienta de maravilla. No hay nada mejor que conocer nuestro propio cuerpo para cuidarnos de forma única y totalmente personalizada. Para ir concluyendo esta parte, quiero asegurarles algo. Mi intención no es asustarlos, ni que vean la comida como un enemigo, todo lo contrario. Mi propósito es darles el conocimiento necesario para que puedan elegir con libertad. En el mundo de la nutrición hay muchos mitos que ya han quedado atrás. Entender cómo funciona la insulina es, en realidad, la llave para cuidar nuestra salud. Esto nos libera de la esclavitud de estar contando calorías y de esa sensación constante de tener hambre. Cuando elegimos alimentos que mantienen la insulina bajo control, recuperamos nuestra energía, desaparece la ansiedad por el dulce y nuestro cuerpo, poco a poco, alcanza su peso ideal de forma natural. Recuerden que esto no es una dieta pasajera, es una estrategia de vida para estar sanos por mucho tiempo. No tengan miedo de probar y, sobre todo, aprendan a escuchar a su propio cuerpo, porque él es su guía más sabio. Empiecen hoy mismo con un pequeño cambio. Mañana,
Prueben a cambiar el yogur del desayuno por unos huevos con aguacate. Noten la diferencia y vean lo bien que se sienten. Muy bien, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Nos hemos sumergido de lleno en el mundo de la bioquímica para descubrir algo sorprendente. No es solo el azúcar lo que nos afecta, sino que hay alimentos que parecen muy sanos, como ciertas proteínas, que también pueden provocar una fuerte subida de insulina. El requesón, con ese altísimo índice insulínico de 120 unidades, los yogures desnatados, la carne de ternera magra y, sobre todo, la proteína de suero, son los grandes responsables de los que muy poca gente habla. La gran conclusión de hoy es que el índice glucémico no nos cuenta la historia completa. Es el índice insulínico el que de verdad nos abre los ojos sobre cómo reacciona nuestro cuerpo a lo que comemos. El secreto para controlar el peso, tener más energía y disfrutar de una buena salud no es solo quitar los hidratos de carbono, sino diseñar una dieta que mantenga la insulina a raya. Y para lograrlo, nuestras mejores aliadas son las grasas saludables, que ayudan a suavizar la respuesta del cuerpo ante las proteínas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sé que el tema es complejo, pero espero que les sea de gran ayuda. Si esto les ha hecho cambiar su forma de entender la nutrición, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos consejos. Y ahora, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué alimentos supuestamente sanos les daban ya mala espina? ¿O quizás han notado alguna reacción extraña después de comer queso o yogur? Por favor, compartan su experiencia en los comentarios y así aprenderemos todos juntos.